Hola, ¿cómo está gente? Espero que bien. Aquí le estoy subiendo el siguiente fic. Sin más que decir que comience este capítulo. En la descripción les dejaré el link del autor para que lo apoyen. Capítulo 9 de lleno. Soldado único Naruto. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto Orune Soldier lo huye, así que dejémoslo así, ¿de acuerdo? Capítulo 8. Inspiración del escritor. Pensamientos/conversación con el Kyuubi. Las voces de Kyuubi. En los archivos del gremio mágico de Ofum, Naruto bostezó un poco mientras miraba una serie de tomos una vez más, que eran eventos destacados del pasado en el reino, y esperaba encontrar algo que lo ayudara a encontrar la respuesta que necesitaba para regresar pronto a Konoha y poder vivir su vida. Sueño de ser Hokage todavía, lo único que no había podido lograr. Sonrió un poco más mientras cerraba el tomo y comenzaba a recordar cómo habían sido las cosas después de luchar contra Pain todos esos meses antes. Había sido una pelea dura y era triste que no todos en Konoha pudieran salvarse, como recordaba haber presenciado el funeral de su propio sensei Kakashi. Le dolió como loco mientras miraba la lápida que tenía el nombre de su sensei, pero tenía la sensación de que tal vez su sensei estaba orgulloso de él cuando finalmente derrotó a Pain, e incluso lo convenció de que finalmente terminara su reinado. Recordó por un breve momento después de que Nagato murió y su cuerpo junto con el cuerpo de su amigo Yahiko y Konan se fueron, caminó de regreso a Konoha y mientras se apoyaba en un árbol cercano debido al agotamiento, y mientras estaba sentado allí, parecía un poco extraño. La dirección de Konoha y recordó haber visto los espíritus de su sensei Jonin sonriéndole junto con su sensei Sannin y su padrino Jiraiya, si bien podría haber sido una ilusión o algo. La vista de los dos hombres sonriéndole antes de que se desvanecieran lo hizo sonreír cálidamente mientras tomaba la fuerza para seguir adelante y fue recibido por los aldeanos junto con todos. Fue un momento alegre y amargo para él cuando miró a su aldea, había ganado el reconocimiento que ansiaba desde que era joven, y finalmente demostró ser un verdadero héroe. Días después de eso, buscó a Hinata y le habló de su confesión anterior. Hinata lo había estado evitando por un tiempo y eso le preocupaba un poco ya que no era propio de Hinata hacer esas cosas ya que normalmente lo buscaba. Cuando finalmente habló con ella sin la interrupción de nadie en la aldea, ella admitió que estaba enamorada de él desde hacía mucho tiempo, así como su amor por él desde hacía mucho tiempo. Los dos lo hablaron por mucho más tiempo y fue allí donde pudo aprender mucho más del amor de Hinata por él y lo que él había significado para ella. Fue una gran revelación para él, por decirlo menos, y luego, él le preguntó por qué lo había estado evitando si realmente lo amaba, y ella respondió que no sabía cómo se sentía él por ella y sabiendo que todavía amaba a Sakura, por eso había dudado mucho con él. No podía culparla por eso, ya que todavía se preocupaba profundamente por Sakura y la amaba, pero después de la confesión de Hinata y de que ella casi muriera por salvarlo cuando luchó por primera vez con Pain, era algo que tenía que considerar. Hinata no se ofendió y respondió que estaba dispuesta a aceptar su decisión, después de finalmente hacerle saber el alcance de sus sentimientos. Después de casi 10 años desde que lo vio, se sintió muy feliz y siempre lo amaría. Hasta el final también dijo que incluso si él eligiera a Sakura sobre ella, estaba dispuesta a aceptar eso, y dijo que mientras él estuviera feliz, ella era feliz. Eso lo golpeó con fuerza en el estómago ya que las palabras de Hinata reflejaban las mismas cosas que sintió cuando vio a Sakura llorando por Sasuke cuando lo trajeron de regreso después de la pelea con Itachi y Kisame hace mucho tiempo. Había sentido grandes celos y enojo, pero decidió dejar eso a un lado ya que quería que Sakura fuera feliz. Escuchar eso de Hinata, a quien podía decir, también le dolía por dentro, ya que ella dijo que esto era difícil por decirlo menos. No fue poco después de esto que habló con Sakura y ella le contó sobre la propia confesión de Hinata cuando había sido gravemente herida por Pain, y luego le contó sobre las propias observaciones de Sai de que ella era la fuente de su dolor, junto con Sasuke. Naturalmente, él estaba furioso por eso y juró golpear a Sai por hacer correr la boca, pero Sakura lo detuvo y le dijo que Sai tenía razón, no quería que él sufriera más por su bien, y le dijo que la conversación con Sai le hizo darse cuenta del amor que él tenía por ella, y cuánto dolor le había puesto al hacerle prometer que llevaría a Sasuke de regreso a la aldea. Ella le dijo que cuando él había aceptado permitir que el Kyuubi se hiciera cargo de él en su batalla con Kabuto y Orochimaru, y escuchar que estaba dispuesto a incluso entregar su alma y su vida para cumplir su promesa, fue solo la primera parte que la hizo decidir convencerlo de que dejara de arriesgar su vida por ella, y luego la batalla con Pain y la última gota. Ella quería que él viviera y se liberara del dolor que le impuso la promesa que hizo en su nombre.
Ella repitió que iban a intentar salvar a Sasuke juntos, eso nunca había cambiado, pero también iban a estar listos para hacer un nuevo futuro. Estaba confundido por eso hasta que Sakura le dijo que finalmente se había dado cuenta no solo del sufrimiento que le había provocado, sino también de los sentimientos que había desarrollado por él, sentimientos que le hicieron darse cuenta de lo importante que era él para ella, no solo porque era su amigo, pero porque había hecho tanto por ella porque la amaba honestamente, y ya era hora de que ella hiciera algo con esos sentimientos que también habían ido creciendo en ella. Eso lo confundió aún más hasta que ella le dijo que había llegado a preocuparse por él, y no solo como amiga y compañera de equipo, sino como algo más, por lo que no iba a dejar que él sufriera más por ella. Ella le dijo que lo amaba, algo que había pensado que no era posible, pero lo fue. Le contó cómo una vez pensó que él era un idiota sin talento cuando eran más jóvenes, pero durante el tiempo que habían estado juntos, lo había hecho. Lo había visto por quien era y eso la hizo feliz de tenerlo a su lado, por eso no lo iba a perder, ni a Madara ni a quienes buscaban hacerle daño. Eso complicó aún más las cosas para él de muchas maneras, ya que era inesperado y se preguntaba cómo se había metido en este tipo de situación tanto con Sakura como con Hinata. Afortunadamente, las cosas habían funcionado al final, después de que derrotó a Madara para detener su plan Ojo de la Luna y derrotó a Sasuke cuando trató de ayudar a Madara a acabar con la aldea de Konoha y a condenar al mundo en una ilusión de paz, logró tener una larga charla con Sakura y Hinata y pareció funcionar al final, aunque todavía no había llegado tan lejos con las dos ya que tuvo tiempo de hacer que una relación funcionara. El rubio Chunin sonrió ante el recuerdo de eso, y negó con la cabeza mientras decidía concentrarse en buscar un camino a casa. Extrañaba demasiado a todos sus amigos para quedarse atrapado aquí para siempre, aunque este mundo no era del todo malo. Hubo muchas aventuras aquí que lo ayudaron a fortalecerse, y también hubo buenas personas aquí como Karo-sensei, Geni-sama e Hila-chan. Tal vez podría encontrar una manera de hacer que las cosas funcionen lo suficientemente pronto, pero por ahora, necesitaba relajarse. Se las arregló para reunir toda la información que necesitaba y la dejó a un lado y luego hablaría con Karos y Geni para obtener más detalles y ver si podían ayudarlo a llenar los vacíos en su conocimiento. Ya había encontrado una serie de artefactos poderosos, pero ninguno de ellos podía abrir dimensiones hasta el momento, por lo que todavía estaba en la oscuridad para encontrar el camino a casa, por lo que aún necesitaba seguir buscando. Fue entonces cuando decidió comprobar otro de sus pergaminos de almacenamiento. Era hora de que hiciera algunas actualizaciones muy necesarias. Tan pronto como recibió el pergamino, hizo los sellos manuales y dio la orden. Quite el sello. El contenido del pergamino ahora fue revelado y era una colección de libros encuadernados en cuero con muchas páginas, y cuando Naruto los revisó, sonrió un poco y decidió sacar una pluma y terminar lo que quedaba en el libros. Como tenía todo el día, se tomó su tiempo mientras escribía más contenido en los libros y se tomó un breve descanso bebiendo un poco de té cercano en un vaso que había traído para relajarse mientras investigaba. Tan pronto como terminó con la escritura, encuadernó los libros y luego convocó a un par de Kagebunshin y les dijo que continuaran la investigación mientras él se iba a entregar los libros a una tienda cercana. Tan pronto como hizo eso, Naruto dejó los archivos y tan pronto como se aseguró de que nadie lo seguía, se mudó y llegó a la imprenta que creaba los libros. Sonrió saludando al dueño del lugar mientras el hombre sonreía a modo de saludo. Oye, Naruto. Es bueno verte aquí después de un tiempo. Encantado de verte, Fallón. ¿Cómo está la tienda? Bastante bien, esos últimos libros que entregaste antes fueron un éxito. Estábamos vendiendo las copias justo cuando salían de la imprenta. Naruto sonrió y respondió. Es bueno escucharlo, así que supongo que ustedes hicieron una matanza con los libros. Sí, más o menos, tuvimos que enviar más de 20.000 copias a todo el reino en este punto, quemamos todos nuestros suministros, pero tengo dinero más que suficiente aquí para comprar todos los suministros que necesito durante décadas. Y todo gracias a ti cuando viniste a mi humilde tienda todos esos meses antes. Naruto se rió un poco de eso y habló. Entonces, ¿cómo están tú y Dana? Fallón sonrió mientras se volvía a un lado para dejar que Naruto viera a una mujer bonita contando historias a un trío de niños pequeños, y la mujer le sonrió a Naruto mientras caminaba, revelando que estaba embarazada. Dana luego le habló a Naruto mientras colocaba su brazo sobre su esposo. Es bueno verte de nuevo, Naruto. Naruto le sonrió a Dana y respondió. Es bueno verte también, 4 niños. Wow, ustedes dos han estado ocupados, ¿eh? Dana se sonrojó y también Fallón, y la mujer respondió. Es tu culpa después de todo, Naruto. Naruto le dio una mirada fingida de dolor y respondió. Me hieres, Dana, y pensé que amabas los trabajos que hice. Dana se rió de eso y respondió mientras se frotaba el vientre.
Yo lo hago y mi esposo también, quizás demasiado y puedes ver los resultados. El grupo se vio entre dientes y Naruto entregó los libros, despidiéndose de ellos y se dirigió al edificio de administración para el personal en el gremio mágico y luego sonrió cuando obtuvo el conocimiento del ahora disperso Kagebushin, se sacudió un poco de todo el conocimiento. Consiguió y esperaba que tal vez Karo-sensei pudiera llenar los vacíos, tenía la sensación de que el jefe principal del gremio mágico, habiendo viajado durante mucho tiempo antes de establecerse para ser el jefe del gremio, podría haber puesto sus manos en otros registros o recordaba cualquier cosa que pudiera ayudarlo en su búsqueda de un camino a casa. Mientras se dirigía hacia allí, se preguntó qué más iba a pasar en los próximos días, aunque tenía la sensación de que se divertiría un poco más tarde una vez que regresara al dormitorio en el que se quedaba, todavía le sobraron algunos libros que estaban en blanco y muy bien podrían volver a escribir algunos libros más buenos. Después de todo, tenía material más que suficiente para ayudarlo a crear algunos bastante buenos. Melissa, Merrill y Genie se encontraban actualmente en su posada habitual de elección y hoy iban a comprar algo de comida para el desayuno. Las llamadas al trabajo habían sido bastante aburridas en este momento y, aunque la falta de trabajos o contratos los irritaba, la paz en realidad fue bastante acogedor. Sin embargo, los tres todavía estaban confundidos mientras comían y pensaban en cierto ninja barra mago. Merrill dejó su jarra de cerveza y respondió. Todavía no puedo entenderlo, ¿cómo pudo haber encontrado un tesoro como esa espada? Hablé con algunos de mis compañeros ladrones en el gremio y me confirmaron lo que dijo el traficante de armas, pero esas espadas fueron tan difíciles de encontrar que fueron considerados un mito en el gremio. Sin embargo, él encontró uno. Genie se comió un trozo de su panecillo y, después de tragarlo, ofreció su propia comida. Naruto ciertamente se está perfilando como una persona interesante, aunque todavía no estoy seguro de qué pensar de él. No pelea como un mago y esa actuación que tuvo con Conrad me dijo que no es un novato en sostener una espada, y lo que sucedió días antes muestra que cuando usa magia, es bastante competente. Melissa asintió mientras comía algo de la carne que tenía en su plato. Habían podido vender el arma y, sorprendentemente, Merrill no se resistió a la idea de regalarles parte del dinero que tenía y una vez más pudieron usar el dinero para reducir sus deudas con sus cobradores, que les habían costado más arriba en rojo, y eso fue un gran cambio de donde estaban meses antes de que Naruto fuera declarado por Milee como su campeón elegido. Mientras pensaba en ello, comenzó a preguntarse qué más había con Naruto. Él ya les había contado mucho sobre su propio mundo y algunas de las personas que conocía, aunque tenía la sensación de que estaba ocultando algunas partes de él. Y de manera bastante inflexible también tenía la sensación de que la sacerdotisa principal Genie sabía más sobre Naruto y también el maestro Carrues, pero ciertamente no se lo iban a decir, y tenía que admitir que descubrirlo por sí misma era bastante interesante. Fue entonces cuando Merrill habló una vez más. ¿Crees que podría haberlo robado de alguna parte o de alguien? Melissa miró a Merrill con cierta sorpresa y respondió. ¿Qué te hace decir eso, Merrill? Simplemente no puedo ubicarlo para que pueda encontrar un tesoro así y nadie en el gremio lo sabe. Así que no puedo evitar preguntarme si lo robó de algún lugar, tal vez incluso de una tumba. Merrill. No digas eso. ¿Recuerdas lo infeliz que estaba Naruto cuando le dijeron que los árboles en el bosque de Tarsius eran las tumbas de la gente de Celesia? No le gustaba la idea de robar una tumba en lo más mínimo, así que dudo que lo haya robado de un cementerio, todo estaría en contra de su persona. Genie y Merrill se sorprendieron por eso y el joven ladrón habló. ¿Estaba imaginando cosas o lo estabas defendiendo? ¿Eh? Merrill miró a Melissa y respondió. ¿Qué quieres decir, Melissa? Solo estabas defendiendo a ese tipo. Bueno, quiero decir, ya ha hecho bastante, quiero decir que me prometió que derrotaría a Conrad y lo expondría a un fraude si yo confiaba en él y él lo hizo. ¿Y si no hubiera sido así? Para él defendiéndome cuando caímos en ese piso en las ruinas, entonces habría estado en un verdadero problema, sin mencionar lo que ya me dijo sobre sí mismo. Así que la idea de que él robe esa espada ceremonial de un cementerio suena un poco demasiado duro. Genie asintió un poco ahora que pensó en lo que dijo Melissa mientras recordaba que Melissa mencionó que Naruto era un huérfano después de todo para poder entender lo que Melissa estaba diciendo. Cierto, Naruto es un hombre de palabra y desde mi punto de vista es algo difícil encontrar hombres así. Merrill suspiró y tomó un trago de cerveza. Supongo, pero hay demasiado que no sabemos sobre él de todos modos. Ya sabemos que no es tu mago habitual, ya que algunas de esas técnicas no son algo que sabemos que hacen los magos. Simplemente no puedo confiar en él.
Mucho, al menos en mi caso. Otra cosa que todavía no puedo entender es dónde hizo que el dinero pague incluso la mitad de las deudas. Melissa se encogió un poco al recordar los latigazos verbales que ella y los demás recibieron de Naruto cuando les dijo que había visitado a sus coleccionistas y ella había pensado que los había matado. El recuerdo de eso era algo así como un tema doloroso para ella. Ahora que pensaba en ello, Melissa no estaba acostumbrada a comer cuervo, pero tuvo que admitir que se merecía la paliza después de enterarse de que él sí pagaba sus deudas con su propio dinero, pero aún tenía que admitir que tenía bastante curiosidad por saber cómo Naruto pudo obtener tanto dinero en tan poco tiempo. Habían estado viajando más tiempo que él, ya que, según Hila, solo lo había hecho por un tiempo más corto. Sin embargo, pudo pagar la mitad de sus deudas. También era misterioso. Naruto podría haber encontrado otras formas de ganar dinero, Merrill. Tal vez, pero fue entrenado como asesino, ¿verdad? Dijo que los ninjas como él fueron entrenados como asesinos. Genie asintió y respondió. Merrill tiene razón, Melissa, ya demostró que está entrenado como asesino y también lo admitió, por lo que podría haber sido contratado para hacer algunos trabajos que podrían encajar con su formación. Es cierto, pero no ha habido informes de personas importantes que hayan sido asesinadas por un tiempo ahora o antes de que lo conociéramos, así que no creo que Naruto se haya contratado a sí mismo como asesino. Incluso si tiene el entrenamiento, ciertamente no lo usa. Quiero decir, podría haber matado fácilmente a Conrad si hubiera querido. Después de todo, todos lo vimos pelear con Conrad y aunque no conozco ese estilo de lucha de Su, podría matar fácilmente a Conrad si quisiera en cualquier parte de esa pelea. Merrill y Genie tampoco podían negar ese hecho. Naruto podría haber matado fácilmente a Conrad si la pelea se hubiera llevado a ese nivel, pero si Naruto no se contrató a sí mismo como asesino, entonces, ¿cómo pudo generar el tipo de riqueza para pagar sus respectivas deudas a la mitad? Los tres reflexionaron hasta que fueron recibidos por una voz. Oye. Las tres mujeres saltaron y allí estaba Naruto junto a su mesa. Se había acercado a ellas con bastante eficacia y les estaba dando a todas una mirada muy curiosa mientras les hablaba. ¿Qué pasa con ustedes? Parece que todos han visto una obra realmente extraña en el teatro comunitario o algo así. Melissa luego logró recuperar su ingenio y respondió. No es nada, Naruto, solo estábamos discutiendo. Hablar de mí, ¿verdad? Los tres estaban atónitos y el rubio simplemente se encogió de hombros y respondió. Estuve en la posada unos minutos y decidí escucharlo un poco. ¿Nos estabas escuchando a escondidas? Naruto asintió con la cabeza y tomó asiento y logró pedir algo de comida él mismo y después de comer un poco respondió. Solo pude llegar a la parte de mí pudiendo matar a Conrad, por mucho que estuve tentado a hacerlo habría causado algunas ramificaciones que sería mejor evitar, por lo que la humillación estaba en orden. Además de la humillación puede que no sea tan permanente como la muerte, pero es más satisfactorio. De todos modos, ¿hay algún trabajo nuevo en este momento? Genie negó con la cabeza ante eso. No por el momento, pero pasaremos por el mercado laboral para ver si hay algún grupo dispuesto a contratar escoltas. Puede que no gane tanto, pero no es que tengamos muchas opciones al respecto en la situación actual. Naruto asintió un poco, las cosas iban un poco lentas y suspiró. Supongo, normalmente me habría gustado más ir con algunos amigos en casa, o incluso ver una nueva película hecha por Koyuki Hime. Espero que ella. El rubio Chunin se dio cuenta de que estaba hablando de algo que las chicas con las que estaban no tenían idea y les sonrió y respondió. Lo siento, una película, es como una obra de teatro también, pero es diferente de donde vengo, y en cuanto a quién es Koyuki Hime, ella es una princesa que conocí cuando era más joven y fui su guardaespaldas. Melissa arqueó una ceja ante eso y también Genie y Merrill mientras Genie hablaba. ¿Serviste como guardaespaldas de una princesa? Pensé que los ninjas como tú eran asesinos. Sí, pero también servimos como espías y como guardaespaldas ocultos. Nos hacemos usar ropa simple de campesino y llevar armas ocultas que podemos atrapar a cualquier atacante con la guardia baja, ya que pensarán que somos personas normales. Sacó un kunai y lo hizo girar alrededor de su dedo a través del aro en el extremo del mango mientras les sonreía. Esta arma nuestra, el kunai, parece un cuchillo de jardinería, así que imagina entrar en un patio lleno de jardineros y crees que se romperán y huirán cuando ataque el lugar y su señor, solo que te encuentres atacado por el jardineros, que son todos ninjas bien entrenados, y estás muerto o capturado vivo. Todo el engaño, ¿eh?
Merrill tuvo que admitir que sonaba inteligente. Si Naruto hubiera estado usando ropa de granjero, entonces cualquiera lo habría considerado un campesino. Genie también asintió ante eso, mientras que Melissa decidió que tal vez podría llegar a saber más sobre Naruto como sugirió Genie. Ella ya sabía algunas cosas sobre él, así que al menos debería intentar obtener más. Entonces, ¿quién es esta persona Koyuki? Naruto sonrió un poco al recordar a Koyuki y la aventura que resultó ser su misión y respondió. Koyuki me era una actriz bajo el nombre de Yuki Fujikase cuando la conocí por primera vez. Para decirte la verdad, yo era una gran fan de ella cuando pensaba que era solo una actriz. Naruto luego elaboró el momento en que él y su grupo habían viajado a la Tierra de la Nieve y descubrió que la actriz a la que acompañaba al sitio de la película era de hecho una verdadera princesa. Fue difícil cuando les contó todo el asunto y cómo él y Koyuki no se llevaban muy bien y su propio pasado. También les contó el tiempo resultante en el que estuvo encarcelado al tratar de salvarla de ese traidor de un tío y cómo habían hablado de su pasado, aunque también omitió cualquier mención del Kyuubi. Habló sobre las batallas después y cuando él y Sasuke pelearon con el tío de Koyuki y ayudaron a realizar el sueño tanto del padre de Koyuki como de muchos otros. Luego lo golpeé con el Nanairo no Rasengan y salió volando. Ese bastardo se estrelló con fuerza contra el generador y luego se cayó cuando el generador se encendió y era hermoso. Y hielo a un hermoso valle de flores, pasto verde, luz del sol y arco iris, fue increíble. Miré para ver a Koyuki me sonriendo por primera vez, no una sonrisa falsa y ella comenzó a llorar lágrimas de alegría por la primera vez en 10 años desde que vio quemar su tierra natal y saber que su padre estaba muerto. Tan pronto como Naruto terminó la historia con él contándoles cómo Koyuki se había convertido en el gobernante de la Tierra de la Primavera/Nieve y cómo ella todavía era una actriz como soñaba ser cuando aún era una niña, y para sorpresa de las tres mujeres. Naruto se sonrojó un poco cuando les contó la imagen que tuvo de ella besándolo mientras él estaba en el hospital. Melissa estaba bastante sorprendida por esta última revelación y miró a Naruto más de cerca para tratar de ver si estaba mintiendo, pero considerando cómo hablaba, entonces debía estar diciendo la verdad. Genie también sentía curiosidad por eso y también Merrill y Naruto terminaron su comida y decidieron irse. De todos modos, tengo que hacer algunas compras hoy, así que los veré a todos más tarde. Con eso, Naruto hizo otro pago al posadero y se dirigió al mercado. Se había quedado sin tinta y también un par de suministros de escritura que necesitaba completar en otro conjunto de libros que planeaba pasar a Fallón. A fin de mes, ya que no había mucho con qué trabajar y estaba de humor para poner el resto de sus imaginaciones a la letra. Esto dejó a Melissa y compañía a pensar en lo que acababan de aprender sobre su compañera ninja/maga rubia. En el templo de Milee. Genie estaba ocupada tomándose el tiempo para ver a los estudiantes entrenar cuando Melissa apareció y las dos decidieron hablar juntas ya que había pasado algún tiempo desde su última discusión y lo que escuchó de Melissa hizo que Genie sonriera un poco más. Ah, lo defendiste. Debo admitir que escuchar eso de ti Melissa es un gran cambio de tu parte entonces. Bueno, supongo que lo fue, pero ya ha hecho mucho, así que supongo que hacer eso fue lo mínimo que pude hacer. ¿Lo menos que puedes hacer por Naruto? Melissa, considerando cómo empezaron las cosas entre tú y Naruto antes, eso es un gran cambio para ti. Entonces Naruto ya te ha revelado algo de sí mismo. Sí, mencionó que sirvió como guardaespaldas de una princesa llamada Koyuki y aparentemente, la cambió para mejor. Ah, ¿te contó esa historia? Debo admitir que cuando me lo contó me sorprendió un poco que sirviera como guardaespaldas cuando era más joven. Pero considerando cómo resultaron las cosas para la princesa y su tierra natal, diría que hizo lo correcto. Todo un logro para alguien de su edad, ¿no lo cree? Supongo, pero siento que hay mucho más de lo que deja ver a la señorita Genie. Genie asintió ante eso, conocía la historia completa de la vida de Naruto y por eso lo eligió para enseñarle a Melissa la verdadera cara del mundo. Naruto aprendió eso en su propio mundo, pero hizo que su mundo fuera mejor para las personas que le importaban en la vida, por eso era considerado un héroe en su mundo, pero quería que Naruto le enseñara a Melissa que el mundo no se parece en nada a la historia. Libros que ella había leído mientras crecía, Naruto en su mundo había visto lo mejor y lo peor de todo y sabía cómo lidiar con eso, considerando sus propias cargas internas. Con eso en mente, habló con su alumno. Eso es porque Naruto no es el tipo de persona que cuenta todo lo que hay sobre sí mismo. Algunas de las cosas con las que se había enfrentado en el pasado cuando era más joven eran bastante duras y difíciles para él, Melissa, pero si te contara algunas cosas sobre él mismo ya, entonces supongo que ya debe estar dispuesto a confiar en ti hasta cierto punto. El hecho de que lo estés defendiendo me dice que sí muestras algo de confianza en él. Supongo.
Bien, solo recuerda que necesitas conocer a Naruto mucho mejor que solo confiar en lo que primero piensas de él. Puede que aún te sorprenda. Eso es lo que me preocupa, señorita Jenny. Oh. Quiero decir, espero que la próxima vez que aprenda algo sobre mi campeón no encuentre algo que sea demasiado vergonzoso. Jenny se rió un poco de eso y asintió. Supongo, de todos modos, que la única forma de averiguarlo es seguir adelante y hacerlo, y las cosas que menos esperamos hacen que la vida sea interesante y no aburrida. Sin embargo, antes de que me olvide, me gustaría decirte, Melissa, que todavía tenemos algunas tiempo antes del Festival de Apreciación de Mile, así que le sugiero que se tome el tiempo para divertirse antes de trabajar en el festival. Melissa sonrió un poco ante eso. El hecho de que el festival iba a comenzar en unas pocas semanas era algo que estaba esperando, ya que nunca antes había vivido en Ofun, y eso significaba que iba a ser su primera vez en el festival. Ella estaba ansiosa por hacer todo lo posible para el festival, para mostrar su dedicación y aprecio a Mile, pero por ahora tenía que lidiar con su relación actual con Naruto como su campeón elegido. En el mercado laboral. Naruto llegó al mercado laboral, el único lugar donde se publicaban ofertas de trabajo, contratos y cosas por el estilo. Para cualquiera que buscara trabajo, Naruto pudo ver a Melissa, Merrill y Genie, por lo que se unió a ellos. Merrill luego respondió que habían logrado conseguir algunos trabajos escoltando algunas caravanas de bienes y suministros junto con libros a otra ciudad a una distancia considerable de Ofun. No pagaba mucho, pero era un buen trabajo, ya que la comida y la bebida en el viaje era gratis para todos y necesitaban escoltas, ya que se sabía que había grupos de bandidos. Naruto estaba más que dispuesto a acompañarlo y decidió preparar algunas cosas. Horas después, el grupo se reunió con las caravanas y Naruto vio a alguien muy familiar para él entre los miembros del convoy de viaje. Caerse. El hombre sonrió cálidamente y saludó al ninja mago rubio y luego le habló a Naruto. Es genial verte, Naruto. Supongo que eso significa que vas a ser parte del grupo de escolta. Básicamente, entonces, ¿qué estás transportando y dónde estás encabezando? Nos dirigiremos a la ciudad portuaria de Fidan hacia el sur, y también haremos algunas paradas en boxes para vender algunas de las mercancías adicionales a los pueblos cercanos y, por supuesto, conmigo será el jefe de transporte de libros a las tiendas en esos lugares. Puede apostar lo que venderé. Naruto se rió de eso, haciendo que las tres mujeres se preguntaran de qué se estaba riendo Naruto con el hombre, pero decidió dejar eso de lado por el momento. Cuando el convoy se puso en marcha, Naruto naturalmente estaba más que ansioso por la oportunidad de viajar y comenzó para charlar con los maestros de la caravana, aparentemente recibiendo algunas de las últimas noticias de fuera de Ofun. También fue cuando Melissa descubrió que Naruto parecía tener un grado considerable de interés en buscar artefactos mágicos, pero parecía que estaba interesado en una clase de tales artefactos, es decir, aquellos que se empeñaron en hacer portales. Melissa sabía que tales artefactos se perdieron con el tiempo e incluso fueron prohibidos en su tiempo de estudio en el templo. También se dio cuenta de que esos dispositivos eran muy difíciles de encontrar, y mucho menos de usar, ya que los registros de sus ubicaciones exactas se perdieron, destruyeron, olvidaron o perdieron. Fueron alterados intencionalmente para desanimar a los buscadores de tal poder. ¿Por qué Naruto está interesado en esas cosas? Melissa decidió dejar de lado esa pregunta por el momento, ya que ella y los demás se concentraron en ayudar a escoltar a la caravana a los destinos establecidos. A medida que los viajes continuaron, notó que Naruto comenzó a sacar algunos libros y comenzó a escribir en ellos, lo que la hizo sentir aún más curiosa sobre lo que estaba escribiendo. Sin duda memorias, pero no parecía del tipo de persona estudiosa. A diferencia de su estudiosa amiga Hila. También hubo momentos en los que se detenían a descansar, ya sea en la naturaleza o en una posada, que Naruto generalmente parecía estar escribiendo en esos libros, y cada vez que él y Fallon hablaban sobre lo que había escrito, el hombre se reía y sonreía e incluso se sonrojaba. Lo que hizo que Melissa sintiera más curiosidad por saber qué estaba pasando entre los dos y qué había en la escritura de Naruto que hizo que un hombre adulto como Fallon se sonrojara. Las caravanas se detenían rutinariamente y les permitían descansar y limpiarse en ríos o lagos cercanos o en posadas. Naruto estaba contento de escribir mucho y cada vez que ella podía verlo, generalmente tenía una sonrisa en su rostro mientras hablaba. Continuó escribiendo en esos libros en blanco suyos. Finalmente llegaron a algunos de sus destinos clave y fue allí donde Naruto acompañaría a Fallon y a los demás en la venta de libros, y parecía que los libros se estaban vendiendo en los estantes tan pronto como la gente llegaba para ver las selecciones que estaban disponibles. Regalado. Naruto parecía estar muy complacido con todo esto, y eso hizo que las cosas fueran aún más interesantes para la sacerdotisa rubia. ¿Sobre qué estaba escribiendo Naruto?
Una semana después de vuelta en Ofun, Naruto y los demás se estaban tomando el tiempo para moverse en el mercado en Ofun con hila a cuestas, y en ese momento el rubio Chunin estaba de humor para relajarse después de una semana muy interesante de ayudar a escoltar algunas caravanas más, y esto era una buena oportunidad para relajarse del tiempo que pasaron en la carretera. Los ingresos generales que tenían eran bastante buenos, por lo que parecía que podían tomarse un tiempo libre de la aventura. Todavía no estaban rodando en el oro, pero al menos no estaban muy endeudados. Merrill todavía estaba confundida en cuanto a cómo Naruto había podido ganar tanto dinero en tan poco tiempo y estaba ansiosa por saber cuál era el secreto que la ninja barra maga rubia tenía para conseguir tanto oro sin aparentemente ningún esfuerzo que pudiera ver. Genie hizo exactamente lo mismo y se preguntó cómo consiguió Naruto tanto dinero, sin mencionar el hecho de que quería saber cómo era capaz de luchar de la forma en que lo hizo. Quería poner a prueba sus habilidades endurecidas por la batalla contra este estilo que Naruto llamaba Kenjutsu, o algo así. Sin embargo, decidió reservarlo para otro momento. Melissa e Hila también estaban cerca para relajarse, ya que no había mucho que hacer en ese momento y la paz en realidad los estaba ayudando a relajarse más. Sin embargo, Hila esperaba tener a Naruto a solas para que pudieran tener algo de tiempo para ellas, pero Melissa y compañía, si estaban allí, a pesar de su disgusto por la situación, tuvo que dejar que las cosas fueran. Justo cuando el grupo se movía, un gran carruaje entró en el área y fue escoltado por varios guardias bien armados con armamento y armadura completos, lo que indica que quienquiera que fuera el que estaba en el carruaje era de alto rango y nobleza. Tan pronto como el carruaje se detuvo, salió un noble, y además uno joven con el pelo corto y las ricas túnicas y ropas que le correspondían a un noble. Naruto y los demás estaban a punto de seguir adelante con lo suyo cuando el noble vio a Naruto y lo llamó. Tú. Manténgalo ahí. El grupo se detuvo y también el resto de la gente en el mercado cuando los guardias del noble avanzaron con sus ojos en el ninja barra mago rubio que intentaba hacer algo con él. Esto naturalmente sorprendió a los demás mientras se preguntaban qué era lo que estaba pasando. Yendo con Naruto y este noble que parecía ser muy serio y exigente en algo, Merrill fue, naturalmente, el primero en hablar con Naruto sobre este asunto. Muy bien, Naruto. ¿Qué diablos le hiciste a este tipo que es tan malo que te reconoce desde el principio? Naruto se encogió de hombros ante esa pregunta ya que, para empezar, no tenía exactamente ninguna respuesta a esa pregunta. ¿Me gana? Ni siquiera lo he conocido. Genie sabía que atacar a un noble era algo malo y era motivo de prisión o ejecución. No tenía idea de lo que estaba pasando aquí y, aunque esperaba que esta situación se resolviera pacíficamente, tenía que estar lista, aunque esperaba que Naruto tuviera una explicación para esta situación que de repente salió de la nada. Melissa se preguntaba qué estaba pasando y esperaba que, aunque no tenía idea de lo que estaba sucediendo antes que ella, pudiera suavizar las cosas a medida que el noble se acercaba cada vez más al ninja barra mago rubio. El noble luego mano en una bolsa y luego le presentó un libro a la cara de Naruto y aún con esa expresión de acero, le hizo una pregunta a Naruto. ¿Escribiste este libro? Naruto leyó el título y para sorpresa de todos en su grupo, incluida Hila, sonrió. Sí, lo hice. ¿Te gusta? El resto observó, conteniendo la respiración mientras esperaban que sucediera lo peor, pero no sucedió, y para su sorpresa, el noble sonrió y asintió con una expresión muy feliz, y los guardias también sonrieron y presentaron exactamente las mismas copias y el noble habló. Es un honor conocerlo entonces, mi buen señor. Si no hubiera sido por su libro, mi esposa y yo nunca hubiéramos podido recordar lo divertido que podría ser estar casado. Dime, ¿te pasa? ¿Tener otro libro en circulación o uno nuevo? Naruto asintió. Después de todo lo que le sucedió y la caída de los planes de Madara, decidió honrar a Susanoo Sensei y al padrino Jiraiya al hacerse cargo de la serie Icha Icha. Pudo escribir las nuevas ediciones después de un año más o menos, cuando finalmente consiguió relajarse después de las batallas con Madara y Sasuke, usando sus experiencias con las mujeres que conoció en su tiempo de crecimiento y tomando misiones como ninja, aunque naturalmente cambió los nombres para asegurarse de que nadie supiera quiénes eran las mujeres en la historia, al igual que Jiraiya hizo para evitar represalias. Afortunadamente, sus esfuerzos por hacer el mismo tipo de trabajo que hizo su padrino fueron tan buenos que pudo hacer otra fortuna considerable que se agregó a su fortuna ya presente en Konoha. Había estado planeando escribir una nueva serie de libros cuando el portal se abrió y aterrizó aquí en este mundo, y después de meses de estar aquí en este mundo, decidió probar suerte y escribir la serie una vez más, y he aquí, se convirtió en un éxito aquí y una vez más estaba haciendo una matanza.
que fue como se las arregló para ganar una gran fortuna que sabiamente gastó y mantuvo escondida de la manera correcta. Por supuesto, al igual que su antiguo sensei, también escribió una especie de semi-autobiografía novelizada de su vida como ninja, usando su propio nombre y la serie de historias destacó muchos de los eventos que cambiaron su vida y las personas que conocía que lo ayudó a fortalecerse, así como a las batallas en las que había estado desde que dejó la academia y se convirtió en genin. Por supuesto, omitió algunas de las referencias a su demonio residente en su estómago para asegurarse de que su estado todavía activo como Jinchuriki se mantuvo en secreto. Honestamente pensó en escribir esas historias como una forma de recordar su vida y sus propias aventuras solo por el gusto de hacerlo y pensó que tal vez podría cambiar el mundo al igual que la novela que escribió su padrino que le dio su nombre y también le dio a él el conocimiento para lograr el cambio que Jiraiya y su padre querían. Ese fue un sueño deseoso, pero ¿quién podía decir cómo podría resultar? Sucede que he escrito un nuevo lote de historias y tomará algún tiempo hacer esas historias, ya que me quedé sin algunos de mis materiales de escritura necesarios. Luego, el noble metió la mano en su bolso y sacó un bolso grande lleno de monedas de oro y los guardias también dieron sus propios bolsos al final. Naruto estaba levantando al menos una docena o más de pequeñas bolsas llenas de monedas de oro mientras esto debería asegurar que tendrá fondos más que suficientes para convertirlo en un juego completo de libros. Lo estaremos esperando, amable señor, nos vemos. Todavía tengo que terminar el 7º capítulo. Bien, espero que usted y sus hombres disfruten de los libros que tienen y de los nuevos que vendrán pronto. El noble y sus guardias sonrieron mientras se marchaban. Tan pronto como se fueron, Melissa habló con Naruto. ¿Escribiste libros? No sabía que eras un novelista, Naruto. Naruto sonrió y respondió. Escribí las crónicas de Icha Icha como un pasatiempo para pasar el tiempo en realidad, así como para honrar a una persona muy importante en mi vida que me entrenó antes. Comencé unos meses después de dejar el gremio y antes de regresar. En realidad no tenía idea de que sería tan popular entre la gente, de hecho estábamos vendiendo esos libros cuando escoltábamos la caravana, ¿recuerdas? Los otros en el grupo estaban confundidos con ese nombre ya que no era algo con lo que estuvieran tan familiarizados mientras Genie hablaba. ¿Qué crónicas? Luego, Hila asintió con la cabeza mientras recordaba haber visto a algunos de los amigos de su padre leyendo libros como ese en su tiempo libre e incluso vio a su padre y madre leyendo esos libros junto con sus tíos, tías y primos en un momento. Incluso pudo ver al maestro Carrues leyendo otro libro con el mismo título y él también pareció disfrutarlo. He oído hablar de él, es un libro bastante popular entre muchos ciudadanos y ahora también le parece a la nobleza, es decir, con los hombres y las parejas casadas. Nunca pensé que serías el escritor, Naruto. Naruto solo sonrió ante eso y mientras se movían, el grupo vio una librería cercana y encontró algunas de las copias de los libros de Naruto todavía allí y Naruto vio como los demás compraban una copia del libro y tan pronto como estaban fuera del mercado y en el área donde estaba la casa de Genie, lo leyeron en la cabaña en la que vivía Genie. No hace falta decir que todos se sonrojaron tanto que sus rubores coincidían con el color del cabello rojo de Genie e Hila. Todos miraron a Naruto con expresiones de asombro. ¿Escribiste estos libros indecentes? Naruto respondió con una sonrisa. Culpable de los cargos, y me inspiré en las personas que conocí en mis propios viajes, por lo que algunos de los personajes de los libros se basan en todos ustedes. No se preocupen, cambié los nombres para que nadie sepa quiénes son las mujeres en la vida real de todos modos. Me inspiré mucho en todas las personas que conocí antes, así que los libros fueron un éxito. ¿Ustedes tres se preguntaron de dónde saqué el dinero que tengo? Bueno, esos libros son la respuesta. Melissa se sonrojó de color rojo brillante mientras leía el libro por completo de principio a fin una vez más para asegurarse de que sus ojos no fueran engañados por el contenido, y no pasó mucho tiempo antes de que no pudiera evitar mirar a la sonriente ninja barra maga rubia. Y habló. ¿Tú, quieres decirme que obtuviste todo el dinero que tienes, escribiendo todo esto? Sí, lo hice. Te sorprendería saber cuántos compradores obtuve cuando entregué la primera serie de libros. Pensé que todo iba a caer en algún montón de basura en alguna parte o incluso se usaría como combustible barato para un incendio lugar, pero los lectores se enamoraron de todos los libros que pude escribir. No es que sea algo malo en realidad. Pero, es tan realista, intrigante, despertante. ¡No! Es diferente a las novelas románticas que existen. Naruto sonrió un poco y respondió. Oye, no puedes decir que las personas no son así en privado cuando tienen intimidad con sus parejas, Melissa.
Además de eso, el romance no se limita a decoraciones florales y palabras dulces, es el aspecto físico de todo el asunto. Y para que lo sepas, algunas novelas que leí que tocan el tema del romance del que hablas carecían de eso, así que pensé, ¿por qué no agregar algunas propias para darle vida a las áreas románticas? Lo hice como un pasatiempo. Después de todo, no tenía idea de que estaría haciendo una matanza. Además, es mucho mejor que contratarme a mí mismo como asesino, ¿verdad? Melissa miró al suelo un poco y tuvo que admitir que Naruto tenía razón, ya que no estaba haciendo nada que implique matar gente, pero todavía estaba sorprendida y un poco perturbada por el descubrimiento de que él escribió libros tan eróticos como ella. Respondido. Supongo, tienes razón, pero aún así, pensar que tienes un sentido tan pervertido del romance. ¿Pervertido? Prefiero el término más maduro, muchas gracias. Además, los lectores que compran los libros son todos adultos que consienten y les gusta, de lo contrario, esas novelas no se venderían como pan caliente, por así decirlo. Y ayuda que tengo algo para pasar el tiempo cuando necesito tomar un descanso de vez en cuando. Melissa todavía estaba muy sorprendida al descubrir que su campeón tenía una imaginación tan vívida cuando se trataba de asuntos tan maduros, y tuvo que admitir que los libros que escribió eran bastante intensos. Luego le dio a Naruto una mirada seria y habló. ¿Estamos también nosotros en estos libros? Naruto luego se burló de ellos. No, pero puedo ponerte en las próximas ediciones si quieres. ¿La respuesta de las mujeres a eso? Mentalmente, Genie, Melissa y Merrill pensaron solo en una frase. Es un pervertido. Los propios pensamientos de Hila sobre el asunto. No tenía ni idea. ¿Y su reacción física? Ruido sordo. Naruto decidió intentar ayudarlos a todos a levantarse ya que todos se habían desmayado, sabía que iba a recibir muchas críticas de ellos cuando se despertaran pero, de nuevo, ¿dónde estaba la diversión en la vida sin los riesgos? Continuará. Notas del autor. Eso concluye este relleno para que ahora podamos volver al resto de la historia, pero al menos ahora tenemos una idea de dónde obtuvo Naruto la mayor parte de su dinero y ciertamente es mejor que tener que ser un asesino y posiblemente comenzar una guerra en un mundo. Eso no es suyo. El hecho de que Naruto se convirtiera en novelista refleja la misma forma en que Jiraiya amasó una fortuna en dinero en el mundo de Naruto cuando estaba vivo, por lo que puedes apostar a que las tendencias pervertidas naturalmente presentes de Naruto que fueron impulsadas por su tiempo con Jiraiya realmente habían entrado. Útil cuando se trata de acumular monedas, lo que explica cómo pudo tener dinero para pagar la mitad de las deudas de Melissa. Merrill y Genie también muestra que, a diferencia de su padrino, Naruto está dispuesto a gastar su propio dinero si cree que lo necesita. Por supuesto, dado que está haciendo las mismas cosas que hizo Jiraiya antes, ¿quién puede decir que la otra serie de libros que escribió sobre su vida como ninja podría inspirar a otros en el mundo del que forma parte ahora hasta que llegue a casa y desde que lo hizo? Meses antes de formar parte del grupo de Melissa, ¿puedes apostar que esos libros que destacan su vida han sido leídos por otros? ¿Alimento para el pensamiento, eh? De todos modos, sobre el tema de los errores del capítulo anterior, debes recordar que tengo demasiados proyectos con los que lidiar, además tengo la vida real con la que lidiar, así que no siempre tengo tiempo libre para revisar todos los errores en mi trabajo, sin mencionar que tengo que lidiar con todo tipo de detalles ya que estoy haciendo un curso de educación secundaria entonces, perdóname si los errores están ahí, así que no dudes en corregirme y señalar los defectos, ¿de acuerdo? Y para aquellos de ustedes que comentan sobre la historia y dicen que tiene muchas áreas que son malas o completamente horribles, no me ofende porque todos tienen derecho a expresar sus opiniones, pero quiero hacer está claro que si tiene un problema con algunas partes de la historia, tenga en cuenta que sí tengo planes para llenar los vacíos más adelante, así que no haga suposiciones desde el principio, ¿de acuerdo? Déjame desarrollar la historia aún más y cuando termine, tú decides, ¿de